Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice encuentra la corriente instantánea I que circula por el capacitor de 0,01 faradios. Entonces fíjense que tenemos este circuito que tiene dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Estas fuentes son fuentes AC porque su valor varía en el tiempo. Entonces fíjense que el valor varía en el tiempo. Y estas son fuentes sinoidales, fíjense, ambas son sinoidales. Varían de forma sinoidal, así aquí sea su coseno. Es la forma de la onda es sinoidal. Perfecto. Tenemos entonces también dos inductores, dos resistencias y un capacitor. Y lo que necesitamos encontrar es la corriente que circula por este capacitor, la corriente I. Bueno, para poder solucionar este circuito tenemos que pasar estas fuentes, estos valores de las fuentes, a fasores, y los valores de las resistencias, los inductores y el capacitor lo tenemos que pasar a impedancias. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, normalmente, para explicar un poco, normalmente cuando tenemos una fuente, por ejemplo una fuente, tenemos aquí una fuente de voltaje que es variable en el tiempo. Entonces fíjense, varía en el tiempo. Esta que acompaña aquí afuera al seno o al coseno se conoce como la amplitud. Esta que está acá es la... Vamos a ver acá. Esta se conoce como la amplitud. Esta que está acá, W, se conoce como la frecuencia. La frecuencia de esa señal o ese voltaje o esa corriente. Y esta se conoce, este ángulo que acompaña al WT se conoce como la fase. La fase se conoce. Listo, entonces si tenemos una fuente, un voltaje, una corriente así variable en el tiempo, la podemos expresar en forma de fasor. Entonces el fasor se puede expresar tanto de forma polar como de forma rectangular. Entonces bueno, hay que añadir que el fasor es un número complejo, consta de una parte real y una parte imaginaria. Esta J significa el número imaginario. Entonces consta de una parte real como de una parte imaginaria. Entonces lo podemos expresar de forma tanto polar como rectangular. Esta sería la forma polar, que es amplitud o magnitud. Fíjense, la amplitud es amplitud de la fuente, y el ángulo de fase sería en coordenadas polares. Listo. Y en coordenadas rectangulares pues sería, como sabemos que la forma polar, en forma polar, es magnitud y el ángulo de ese, si lo pensamos como un vector, el ángulo de ese vector, la amplitud y el ángulo de ese vector, pues entonces descomponiendo eso en componentes sería a coseno de teta más a seno de teta, aquí j, porque sabemos que es un número complejo. Entonces podemos expresar esta señal, esta corriente o este voltaje, como lo que tengamos, lo podemos expresar de esta forma, en fasor, y así nos va a ser mucho más simple solucionar el circuito. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es acá, las impedancias, que estas, si transformamos esto en fasores, para poder utilizarlos también tenemos que transformar tanto los capacitores, los inductores y las resistencias a impedancias. Entonces, por ejemplo, la impedancia de un inductor, así se denota la impedancia, y L significa el inductor. De un inductor pues se utiliza esta fórmula, J, que nos hace referencia a la parte imaginaria, J, la parte imaginaria, la frecuencia de las fuentes que estemos manejando, por L, que es el valor de la inductancia, el valor que nos dan del inductor. Entonces en ese caso tenemos la impedancia capacitiva, que la impedancia capacitiva pues es para los capacitores. Entonces lo que tenemos que hacer es menos J, que hace referencia al imaginario. Fíjense que vamos a transformar todos los valores que nos dan aquí en el circuito a números imaginarios, a números complejos, que pueden ser, constan de una parte real como una parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, aquí esta impedancia consta solo de la parte imaginaria, la parte real sería 0. Esta también, la parte real de esta impedancia sería 0, y nos da la parte imaginaria. Aquí los fasores, si nos dan tanto como parte imaginaria o parte real, o nos puede dar solo una, no importa.
Bueno, y la impedancia de una resistencia que es la misma resistencia. Entonces fíjense que solo es la parte real. Aquí tenemos en las impedancias de el inductor y el capacitor la parte imaginaria y aquí la parte real. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos decirlo, la parte imaginaria es 0J. A eso hago referencia. Bueno, ya después de decir eso, pues vamos a comenzar a transformar pues todos los valores que nos dan a números complejos, es decir, a fasores y a impedancias. Entonces comencemos con la fuente de corriente. Vamos a transformar la fuente de corriente a fasor, esta fuente de corriente que nos dan acá. Aquí la volví a escribir. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del fasor? Entonces transformémoslo a fasor en forma polar. Entonces nos dicen que coja la amplitud. Entonces cojo la amplitud que es raíz de 2 por 10, o sea, la amplitud de esa fuente, raíz de 2 por 10. Entonces la cogí. Y coja la fase. Bueno, me faltó decir un detalle, y es que si queremos transformar a fasor cualquier corriente variable o cualquier fuente, cualquier voltaje, tenemos que dejarlo en coseno, expresado en coseno. Eso me faltó decirlo y para eso escribí esta identidad acá. Esta identidad nos dice, se aplica para cualquier ángulo. El seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo menos 90. Entonces aquí en este caso que estamos trabajando es con WT. Entonces el seno de WT es igual al coseno de WT menos 90 grados. Esto es una identidad trigonométrica que siempre se cumple. Entonces si nos dan una fuente sinoidal con seno, porque las dos son sinoidales, si nos dan una fuente con seno, entonces lo que hacemos es pasarla a coseno con esa fórmula. Entonces decía seno de 100t, pues pasándolo a coseno de 100t menos 90 por esta identidad. Listo, ya que lo pasamos a coseno, fíjense que eso es lo mismo que IA es lo mismo. Ya que lo pasamos a coseno, entonces ya podemos transformarlo a fasor. Me faltó ese detalle. Entonces nos queda raíz de 2 por 10 acá, que es la amplitud. Fíjense que la amplitud queda la misma. Acá la amplitud. Y la fase. Fíjense, nos queda con teta. La fase, esta es la forma polar. Amplitud, ángulo. La fase. Menos 90 grados que estaba acá. Perfecto. Y si quisiéramos expresar pues este fasor en forma polar que está a forma rectangular, pues lo que hacemos es aplicar esta fórmula de acá. Entonces transformándolo, entonces nos dicen que es la amplitud por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto es el coseno de menos 90? Es 0. Entonces fíjense que por eso no me queda componente real, mejor dicho, me queda solo una componente. Esta es solo la componente imaginaria, porque seno de menos 90 es menos 1. Entonces fíjense que me queda menos 1, aquí este menos, de acá, menos 1 por la J, por la amplitud que estaba. Entonces por eso, bueno, entonces anotémoslo acá, que siempre, por ejemplo, cuando tengamos menos 90 grados, entonces cuando tengamos así el fasor en forma polar, pues nos va a quedar en forma rectangular como menos J. Bueno, J sin el gorrito. También, pues si nos damos cuenta, bueno, eso es 1 por eso, es como escribirlo sin el 1, de 90 grados. Por ejemplo, si ponemos 90 grados, pues nos damos cuenta que si metemos aquí 90 grados, entonces coseno de 90 es 0, entonces no va a tener parte real, pero seno de 90 es 1, entonces va a ser 1 por J por la amplitud, y aquí la amplitud estamos diciendo que es 1, entonces quedaría J. Esto hay que tenerlo en cuenta durante todo el ejercicio porque lo vamos a aplicar, que así la coordenada polar es J. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Perfecto, entonces así nos quedaría el fasor en forma rectangular. Fíjense que en forma rectangular simplemente nos quedó la parte imaginaria de las coordenadas rectangulares. Perfecto, ahora la fuente de voltaje a fasor. Esta fuente que nos dan la vamos a convertir a fasor. Entonces fíjense que acá ya no la dan en coseno, entonces no tenemos que hacer esta transformación. Ya no la dan en coseno. Y fíjense que no hay fase. Esa fase es 0 grados. Como nada acompaña a WT, entonces es 0 grados. Entonces nos dice que para convertirlo a fasor en forma polar, magnitud por la fase. Entonces la fase es 0 y la amplitud es raíz de 2 por 10.
Bueno, aquí 0 grados. Entonces si ponemos aquí, metemos aquí 0 grados, pues coseno de 0 es 1. Entonces anotémoslo acá. Cuando nos dan así, entonces 1, 0 grados. Fíjense que esto es tal cual lo que yo estoy haciendo. Acá encuentro eso y lo reemplazo. Entonces la amplitud afuera me queda como un factor común. Listo, perfecto. Entonces, si metemos 0 aquí, pues esto me da 1. Esta parte me da 1. Y esta parte, seno de 0 es 0. Entonces no va a haber parte imaginaria, solo me queda parte real. Entonces me queda la amplitud. Fíjense que solo me queda la amplitud, que es la parte real. Y ya. Perfecto. Entonces ahí está el fasor en forma polar y el fasor en forma rectangular. Entonces ya tenemos los fasores de las dos fuentes que nos dan. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar los inductores que nos dan a impedancias y los capacitores y las resistencias. Entonces fíjense que lo que tengo escrito acá. Sabemos la fórmula, que la anoté aquí al principio, que la impedancia de un inductor es J por la frecuencia que nos dan de las fuentes, que fíjense que es la misma 100. Tenemos que fijarnos que sea la misma, porque si es diferente ya tenemos que hacerlo de otra forma. Tenemos que hacer otro procedimiento. J por 100 por 0.01. Este 0.01 es el valor de la inductancia que nos dice ahí, fíjense. De ambos inductores nos dicen que es 0.01 henrios en la inductancia, entonces por 0.01. Y fíjense que eso me dará igual 100 por 0.01 es igual a 1, entonces nos va a dar solo J ohmios, las impedancias están en ohmios. Perfecto. Ahora el capacitor a impedancia. Fíjense que el valor que nos dan de la capacitancia es 0.01 faradios. Entonces tenemos que aplicar la fórmula. La capacitancia es 0.01 faradios por 100, que es la frecuencia que nos dan de las dos fuentes. Y nos queda entonces de la siguiente manera: 100 por 0.01 es 1. Entonces nos queda menos J ohmios, porque la impedancia está en ohmios. Bueno, pasando la resistencia e impedancia, pues nos queda que tenemos la fórmula que la impedancia de la resistencia es la misma resistencia. Entonces, como nos dan dos resistencias ahí, creo que son dos resistencias de un ohmio, pues esas resistencias nos quedarían de un ohmio. Fíjense que como ahí los dos inductores tenían un valor, pues solo hice uno. Si tuvieran valores diferentes, pues habría que sacar de ambos. Lo mismo de las resistencias, como hay las dos, pero las dos son de un ohmio, pues solo hago para una. Perfecto. Listo, ahora ya teniendo todo eso, pues ahora sí vamos a reemplazar. Vamos a escribir el circuito en fasores e impedancias. Entonces fíjense que la fuente, ahora la escribimos como su fasor que encontramos, su fasor correspondiente. Fíjense, ese fue el fasor que encontramos, menos acá, menos J. Fíjense que simplemente pasé al otro lado del menos J raíz de 2 por 10, y el fasor de la fuente de voltaje raíz de 2 por 10. Eso fue lo que hice, fíjense, anoté eso. Y pues anoté las impedancias que encontramos. Entonces aquí estaba el inductor que nos dio J ohmios, aquí estaban las resistencias que nos dan iguales, y aquí estaba el capacitor, pues, que nos dio menos J ohmios. Entonces fíjense que esto ahora me quedó un circuito con fuentes, con fuentes y con impedancias que son valores complejos. Fíjense que tenemos aquí puros valores complejos, todos son valores complejos. Simplemente que este valor complejo solo tiene la parte imaginaria, este valor complejo solo tiene la parte real, pero podríamos tener pues una impedancia con parte tanto imaginaria como real. Listo, perfecto. Entonces ya que tenemos eso, podemos solucionarlo con cualquier método con el que solucionábamos circuitos DC, es decir, circuitos que no tenían fuentes variables. Para eso nos sirven los fasores, para poder solucionar los circuitos AC como si fueran circuitos DC, que es mucho más fácil. Entonces podemos aplicar cualquiera de los métodos que aplicábamos en circuitos DC, en las fuentes DC que no eran fuentes variables en el tiempo. Listo, entonces vamos a solucionar ese circuito con análisis de mallas. Ahí escribí el mismo circuito y escribí unas corrientes de malla.
Entonces fíjense que escribo las corrientes de mallas así, pues porque ya nos van a salir corrientes complejas. Como estamos en números complejos, pues van a salir corrientes complejas. Entonces escribo la corriente para cada una de las mallas de ese circuito. Listo. Lo siguiente a eso, pues es escribir nuestras ecuaciones tal cual hacíamos en DC. O sea, suponiendo, por ejemplo, pensando que estas son tal cuales resistencias. Estas son resistencias y estos son fuentes común y corriente. Fuente de voltaje y fuente de corriente. Pero vamos a hacerlo pues con los valores complejos. Vamos a solucionar estos circuitos con los valores complejos. Entonces la ecuación para la malla I1, entonces como en la malla I1 hay una fuente de corriente, que fíjense que esa fuente de corriente va en el mismo sentido que la corriente que supusimos I1, entonces como va en el mismo sentido, la corriente de esa malla, es decir, I1 que planteamos, es la corriente de la fuente, es el valor de la fuente, ahí está. Entonces I1 ya la tenemos resuelta, ya tenemos el valor de la corriente de esta malla, que es la misma de la fuente. Perfecto, ahora hagamos una ecuación para la malla I2, que voy a llamar esa ecuación 1. Entonces vamos, acuérdense que las ecuaciones de malla son ecuaciones de voltaje. Entonces vamos recorriendo la malla para sacar los voltajes en cada uno de los componentes. Entonces comencemos acá en este. Entonces fíjense que esta corriente I2 va en este sentido. Entonces comenzamos acá. Impedancia, que es un ohmio, por impedancia por corriente. Entonces la corriente ahí en este elemento es I2 menos I1. Entonces impedancia por corriente es igual al voltaje. Fíjense, esto es lo que estoy diciendo. Es la misma ley de Ohm. Bueno, vamos a escribirlo acá. El voltaje complejo es igual a la corriente por la impedancia. Fíjense que es la misma ley de Ohm. Estamos suponiendo que la impedancia es como si fuera la resistencia, la misma corriente, solo que está en compleja, y el voltaje en complejo. Entonces queremos encontrar el voltaje en cada uno de los componentes, pues es impedancia por la corriente, impedancia por la corriente. Impedancia por la corriente es igual al voltaje. Entonces acá en este componente, un ohmio, que es la impedancia, por la corriente ahí en ese elemento que es I2 menos I1. Ahí está. Sigamos con este elemento. Pues la impedancia ahí es J ohmios. Y la corriente que circula por ahí, pues esta es la corriente de esta malla, I2. Fíjense que es tal cual lo mismo que hacíamos en DC. Corriente por resistencia. Ahora sigamos por este componente. Entonces la impedancia es menos J ahí, fíjense. Y la corriente es I2 menos I3. La corriente de la malla en la que estamos trabajando menos la que está al lado. Y eso es igual a 0. Fíjense que lo que hicimos fue una ecuación de los voltajes de cada componente que está en la malla. Perfecto. Ahora la ecuación de la malla I3. Entonces fíjense que la malla I3, bueno, comencemos con este componente. Fíjense que esos son dos impedancias en serie. Como dijimos que eso es análogo a lo que hacíamos en DC, pues esas impedancias en serie las podemos sumar como resistencias en serie. Entonces aquí nos quedaría solo una resistencia en serie, que es un ohmio más J ohmios. Entonces fíjense que me quedó una impedancia que es un número complejo con las dos coordenadas, tanto la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí puedo dibujar simplemente en un cuadrado, dejar solo un cuadrado, 1 más J ohmios. Listo, entonces ¿cuál es el voltaje ahí en esa impedancia equivalente? Pues la impedancia, que es 1 más J por I3, por la corriente que circula por ahí, manejando la misma lógica. Acuérdense que estas son ecuaciones de voltaje, es una ecuación de voltajes. Perfecto, sigamos entonces acá, recorriendo por esta malla. Entonces ahora pasamos por esta fuente de voltaje. Entonces fíjense, ese voltaje pues sabemos que es en raíz de 2 por 10. Ese es el valor de esa fuente. Listo, seguimos ahí recorriendo la malla, seguimos por acá. Entonces nos queda menos J, que es la impedancia, por la corriente ahí, que es I3 menos I2, donde estamos trabajando menos la corriente al lado. Perfecto, entonces ya tenemos las ecuaciones de mallas planteadas. Fíjense que este I1 lo podemos reemplazar acá en este I1. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a reemplazar. Entonces seguimos acá. Reemplazamos en la primera
este valor pues acá en I1, y pues este 1 lo podemos quitar, entonces nos queda I2, menos por menos más, entonces nos queda más esto, acá más esto, y pues escribimos lo que estaba, JI2 que nos queda, menos J, aquí distribuyendo ese menos JI2, y acá menos J por I3, pues más JI3 es igual a 0. Fíjense que ahí lo único que hice fue, en la ecuación 1, que es esta misma, metí I1 acá, y pues distribuí acá, eso fue lo único que se hizo, igual a 0, perfecto. Ahora en la ecuación 2, que es la ecuación de la malla I3, la llamé la ecuación 2, fíjense que ahí no hay ningún I1, entonces no vamos a reemplazar, simplemente vamos a distribuir 1 por I3, J por I3, JI3, este valor que estaba lo dejo tal cual. Y aquí distribuimos menos J por I3, menos JI3, menos J por I2, menos J por menos I2 es... Acá creo que tuve un error, y es que menos J por más, este sería un más acá. Entonces, aquí lo expresamos pues resumido, I2 más JI3, y pasamos este valor aquí a restar al otro lado. Perfecto, entonces fíjense que estoy tratando de que me quede un sistema de ecuaciones, dos incógnitas, tenemos las dos incógnitas, I2 e I3. Esto es un sistema de ecuaciones lineales, 2 por 2, un sistema complejo. Tenemos tanto valores reales como valores imaginarios. Perfecto. De esta, pues, ¿qué podemos cancelar? Pues podemos cancelar este JI3 con este menos JI3. Y que nos queda I3, este más JI2, que aquí lo anoté bien con el signo. Y pasamos este aquí al otro lado a restar. Perfecto. Entonces sigamos que ya nos quedó ese sistema, entonces podemos solucionar ese sistema que nos quedó. Fíjense que es un sistema de dos incógnitas. Bueno, entonces solucionando ese sistema, ¿cómo nos quedaría? Voy a explicarlo. Bueno, miremos acá. Entonces de la ecuación 1, de esta ecuación 1 podemos despejar a I2, entonces paso esto a restar, que fue lo que hice acá, menos J raíz de 2 por 10, y pasé este término aquí a restar. Esa es la ecuación 1, la misma. Y vamos a meter ese I2 pues acá en la ecuación 2, acá, vamos a reemplazarlo acá. Entonces aquí es en 2. Vamos a reemplazar a 1 en 2 en esta ecuación. Entonces la reemplazamos. Entonces fíjense que lo que hice fue, en vez de I2 pues puse todo esto y dejé lo demás igual, I3 y lo que estaba aquí al lado. Listo. Entonces ahora pues tenemos que resolver esta ecuación, que fíjense que es una ecuación de una incógnita, tenemos solo incógnita como hay 3. Entonces distribuimos este menos j, este j, distribuimos este j y este j, entonces queda menos j al cuadrado, y aquí también menos j al cuadrado, de lo que estaba, de lo mismo que estaba, más este i3 que estaba, y lo que estaba aquí igualado tal cual. Bueno, sabemos que j al cuadrado, este es un número imaginario, j es el número imaginario, y eso es igual a menos 1, esto se sabe. J es igual a menos 1, perfecto. Entonces, como j es igual a menos 1, pues aquí menos 1 por menos 1 da positivo, me queda así. Y aquí aquí este menos 1 por este menos que está aquí afuera, pues me va a quedar solo con el i3. Perfecto. Y este i3 que estaba. Entonces acá puedo sumar estos i3, me queda 2 i3, paso este a restar, fíjense que es lo mismo. Entonces me queda menos 2 raíz de 2 por 10. Paso este 2 aquí a dividir, pues se cancela con este 2 y pues me queda que i3, esa corriente compleja de esa malla, es igual a menos raíz de 2 por 10 amperios. Eso es tal cual, en amperios, los voltajes en voltios se manejan también complejamente. Reemplazando en 1, en esta ecuación que sacamos acá, para encontrar i2, pues reemplacemos i3, que ya lo encontramos. Entonces en vez de pongo i3, que es esto, lo meto acá en i3, y entonces fíjense que este menos con este menos pues me va a dar más, y como es lo mismo, entonces va a dar 0. Esto va a 0. I2, esa corriente de esa malla I2 es igual a 0 amperios.
Entonces ya tenemos las corrientes de cada una de las mallas. Entonces tengan en cuenta esta corriente, que es la que nos va a servir. Bueno, la otra también nos va a servir para hacer la deducción. Entonces fíjense que lo que hicimos ahí en todo ese proceso fue sacar las corrientes de malla. Entonces ya sabemos cuánto es esta corriente I3. Esta corriente I3 es la corriente que circula aquí en los alrededores de esta malla. En los alrededores de esta malla, sí. O sea, a este punto es esa corriente que circula por ahí. Y esa corriente nos dio que es igual, vamos a dejar aquí, esa corriente nos dio que es igual a menos raíz de 2 por 10 amperios, que fue es I3, la corriente por 10 amperios. Y esta I2 es igual a 0, vimos que es igual a 0 amperios, la corriente que circula aquí, de este punto a este punto y desde este punto a este punto, en esa malla. Internamente las corrientes cambian. Entonces, ¿esta corriente I cuál sería? Pues esa corriente I sabemos que es igual a, fíjense que esta corriente va en el mismo sentido que I, entonces sería I2 menos I3. La corriente acá, que circuló por acá, y menos I3 porque fíjense que está en sentido contrario a I3, a la corriente que definimos I3. Perfecto, entonces esa I nos quedaría igual a menos I3. Entonces menos, pero sabemos que nuestra I3 es este valor, entonces menos raíz de 2 por 10. Y esto pues nos dan amperios. Entonces fíjense que esa I al final nos queda raíz de 2 por 10 amperios. Pero fíjense que esto nos queda en valor complejo. Y pues lo tenemos que transformar otra vez a como nos daban el ejercicio, que nos daban el ejercicio no en complejos, ni en fasores, ni en impedancias. Esa corriente ahí me quedó en valor complejo, me quedó en la parte real de un valor complejo. Entonces fíjense que ese valor lo podemos transformar. Entonces ese valor, fíjense acá, el complejo pues nos dio que esa I es igual a raíz de 2 por 10 amperios. Entonces fíjense que eso es una corriente que está escrita en forma, bueno, la podemos interpretar tanto que está escrita en forma polar como rectangular. Entonces, ¿cómo sería esa? Porque sabemos que es compleja, lo hicimos con los fasores y las impedancias, entonces es compleja. Entonces, si queremos interpretarla como una corriente, como un fasor polar, entonces nos quedaría por 10 con ángulo de 0, amplitud con el ángulo de 0, porque sabemos que el ángulo de 0 es 1, entonces con el ángulo de 0 es 1. Perfecto, entonces aquí está interpretada de forma polar, como la teníamos. Eso es un valor imaginario porque lo hicimos con los imaginarios. Ahora queremos es que esa corriente nos quede variable, o sea que nos quede en términos de cosenos y senos, porque eso está forma de fasores, pues queremos que nos quede como la forma inicial. Entonces tenemos que coger esa amplitud, miren la fórmula, tenemos que devolver el proceso, entonces sería raíz de 2 por 10, y sabemos que esto es un coseno de W, que sabemos que W acá es 100, fíjense por las fuentes, es 100, T, y el ángulo es 0, entonces más 0 grados, y sería lo mismo. Entonces fíjense que ya esa corriente me dio una corriente variable en el tiempo, que pues es la I que nos están pidiendo, esa es la I que nos están pidiendo. Fíjense que como las fuentes son de corriente y voltaje variable en el tiempo, pues esa corriente que va a pasar por ahí también va a ser variable en el tiempo. Entonces no la podemos dejar simplemente así de forma fasorial como nos quedó, sino que tenemos que hacer la transformación de vuelta, pues con las expresiones que tenemos. Y ya pues esta es la corriente que nos están pidiendo. Y ese sería pues todo el ejercicio. Espero que te haya gustado. Y si te ha sido útil el video, te invito a que te suscribas al canal y a que me regales un like.